Entonces, estamos aquí. Ya. Entonces, la eritema escamosa son un grupo de enfermedades que dentro de ellas encontramos a la psoriasis, a la dermatitis seborreica, a la pitriasis rosada de Gilbert y al líquen plano. ¿Ya? La definición de psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que es multisistémica, que afecta tanto la piel, las uñas y las articulaciones. Tiene una fuerte base genética y va a alternar con periodos de exacerbación y remisión. Se considera que tiene una patología autoinmune y múltiples factores ambientales que pueden alterar su evolución. La epidemiología en general afecta entre el 2 al 3% de la población. No existen diferencias por sexo, puede aparecer en cualquier raza y a cualquier edad. El 30% de los pacientes tiene algún antecedente familiar de algún paciente con psoriasis, de algún familiar con psoriasis, perdón. Y presenta dos picos de incidencia, el primero es entre los 20 y los 30 años y el segundo entre los 50 y los 65 años. Como habíamos dicho, la etiopatogenia o la fisiopatología es multifactorial, es poligénica, ingénita de psoriasis, ¿cierto? También existen factores ambientales como gatillo. Se ha potencializado en los últimos años que existe una patogenia autoinmune también. Y los queratinocitos que son activados tienen un alto índice mitótico, ¿ya? Y eso va a producir que exista un aumento del turnover celular, que es ese recambio epidérmico acelerado, que normalmente nosotros cambiamos como de piel, por decirlo así, cada 26, 28 días, y en los pacientes con psoriasis es cada 4 días. Entonces, por eso es que en estos pacientes se produce esta como escama que normalmente observamos. Existen distintos tipos de psoriasis. Bueno, la primera es la psoriasis vulgar, ¿cierto? Que es la más común que nosotros vamos a encontrar, que se puede encontrar tanto, ¿cierto? En las zonas extensoras principalmente, como los codos, las rodillas, la zona sacra, ¿cierto? También está la psoriasis gutatiforme, que es esta imagen que vemos aquí, donde las lesiones en general son pequeñas pápulas o placas pequeñas, ¿cierto? Que normalmente es más frecuente de encontrar en los pacientes pediátricos. Y también encontramos la psoriasis inversa que se produce en pliegues, como en el pliegue submamario, en el pliegue inguinal, en la zona anogenital, ¿cierto? Está también la psoriasis que puede ser eritrodérmica, ¿cierto? Que puede afectar toda la superficie corporal, o la psoriasis pustulosa, que va acompañada como de unas pústulas, o la psoriasis palmoplantar, ¿cierto? Que solamente afecta a las palmas y las plantas de nuestros pacientes. También existe como psoriasis que afectan en las uñas o psoriasis unguial, y esta puede ir acompañada de una psoriasis vulgar o otro tipo de psoriasis, como puede presentarse sola también. Y aquí nosotros podemos encontrar la onicolisis psoriática, que en el fondo este característico como ribete que se forma, ¿cierto?, en la periferia, como una mancha en aceite, que nos ayuda a diferenciar otras causas de onicolisis, porque onicolisis es que se separe la lámina unguial del lecho unguial, ya que se puede ocurrir que se dé aquí, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, además este paciente tiene como las uñas más oscuras, ¿ya? Que estas son las manchas en aceite, y estas son patognomónicas en la psoriasis, ¿ya? Y están como, a veces están en más de una uña o a veces en todas las uñas. Y normalmente coexisten con otras lesiones como hemorragias en astillas o con pitings unguial, en este caso con onicolisis psoriática. Entonces acá nosotros, claro, vemos la onicolisis, ¿cierto? Porque se separó en el fondo el lecho de la lámina unguial, pero podemos saber que es psoriática por este tono más oscuro que son estas manchas en aceite, ¿ya? Además acá, por ejemplo, se ve este pitting unguial, ¿cierto? Que es en el fondo, y si nosotros lo analizamos muy, muy de cerca la foto, se puede ver esta hiperkeratosis subunguial, que es como engrosamiento de la lámina unguial. Acá existe hiperkeratosis subungual junto a otras lesiones de psoriasis. Si se fijan, esta uña del paciente es mucho más gordita.
eso hace confundir harto a los pacientes y a los médicos pensando que el paciente tiene hongo, ¿ya? Porque la onicomicosis puede producir hiperkeratosis subungual. Entonces ahí es súper importante diferenciar, porque igual sería raro que un paciente tuviera hongo en todas las uñas. Hay que preguntar si tienen otras lesiones de psoriasis que nos pueden orientar a que este paciente tiene más psoriasis que onicomicosis, ¿ya? Las comorbilidades asociadas, o sea, se ha visto que existen ciertas comorbilidades que están asociadas a psoriasis, como la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la enfermedad coronaria, e incluso estos pacientes tienen hasta 3 veces más riesgo de tener un infarto solo por tener psoriasis, ¿ya? Está asociado a síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia, hipertensión y diabetes. Está asociado a depresión por la carga de la enfermedad, a enfermedad inflamatoria intestinal, a tabaquismo y alcoholismo. Existen o sea, muchos fármacos que se han asociado a psoriasis, ya sea para desencadenarla o para empeorarla. Por ejemplo, la abrupta suspensión de corticoides va a empeorar la psoriasis y va a producir eritrodermia, como lo habíamos visto en las otras clases. Y así existen distintos medicamentos que pueden tanto empeorar como gatillarla. Acá yo les dije una lista más o menos de gatillantes de psoriasis, como por ejemplo el litio, los beta bloqueadores, los antimaláricos, los AINE, las tetraciclinas, y las que empeoran son los IECA, la terbinafina, la amiodarona, la digoxina. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo los subtipos de psoriasis. La psoriasis en placa es la variante más común, está presente entre el 80 y el 95% de la psoriasis. Lo más característico es que aparece en las zonas extensoras, como la zona sacra, ¿cierto? Puede aparecer también en los codos, en las rodillas, en el cuero cabelludo, también aparece en el ombligo, ¿ya? Y estos pacientes tienen un fenómeno, bueno, la psoriasis en general tiene fenómeno de Koebner. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo, donde los pacientes se golpean, ahí les aparecen nuevas lesiones de psoriasis. Entonces, donde existe un traumatismo en la piel, el paciente ahí va a generar placas de psoriasis. Le pasa mucho a los pacientes cuando se hacen tatuajes o piercing y son pacientes psoriáticos que después les aparecen lesiones de psoriasis donde se hicieron esta injuria en la piel. Igual es importante mencionar que esto al paciente le pica. Ya el 80% de los pacientes va a referir prurito en estas lesiones. La psoriasis gutata o psoriasis en gota son múltiples pápulas pequeñitas, como habíamos dicho, menores como 1 centímetro, a veces coalescen y forman como unas pequeñas placas, pero en el fondo la mayoría de las lesiones son papulares, generalmente están en el tronco y la zona proximal de las extremidades. Puede aparecer de nuevo, como que aparezca así de la nada, el paciente no tenía psoriasis y ahora tiene de esta forma, o puede aparecer como exacerbación de otra psoriasis, ¿ya? Es mucho más común en niños y se asocia a infecciones respiratorias. Y la psoriasis inversa o psoriasis invertida es mucho menos frecuente, es como entre un 5 y un 10%, y se encuentra en las zonas flexoras, como habíamos dicho, ¿cierto? En los pliegues, como la zona submamaria, la zona anogenital, las axilas, y son placas, si se fijan, muy distintas a la psoriasis común y corriente, porque son placas delgadas, rojas brillantes, bien demarcadas, que tienen poca descamación, y alguna de ellas puede tener fisuras, ¿ya? Acá, por ejemplo, el paciente, por el mismo peso de las mamas, incluso por el rascado, se le puede fisurar la piel. Entonces lo podemos encontrar, como habíamos dicho, en los pliegues axilares, inguinales, interglúteos, inframamarios, incluso retroauricular a veces podemos encontrar. Y cuando la psoriasis aparece solo en sitios como así, le llamamos psoriasis inversa, ¿ya? Y a veces puede estar asociada a infecciones por cándida. Si se fijan, acá existen las típicas lesiones en satélite que habíamos visto que se producían también en los pacientes con dermatitis del pañal. La psoriasis palmoplantar también es poco frecuente, se va entre un 10 a 5, sí, 10 a 5% de los pacientes, generalmente de los pacientes adultos,
Y el principal diagnóstico diferencial va a ser dermatitis de contacto, ¿ya? Sobre todo los pacientes que son alérgicos a materiales del calzado como cuero, por ejemplo. Ya. Ahora vamos a hablar de la psoriasis pustulosa localizada, ¿ya? Y aquí existe la psoriasis pustulosa localizada palmoplantar, que se caracteriza por estas pústulas estériles que están en las palmas y en las plantas, y son mezcladas con algunas máculas un poco amarillentas, si las vemos acá. Máculas amarillentas café, con unas con unas pústulas, perdón, en la zona de las palmas y las plantas. En general las pústulas pueden estar en la zona palmoplantar por todo el curso de la enfermedad o aparecer de inicio y después que el paciente desarrolle una psoriasis vulgar, por ejemplo, ¿ya? Se ha visto también que el tabaquismo agrava el cuadro y se ha asociado a ciertos gatillantes como infecciones severas o estrés. Se ha relacionado también con lesiones inflamatorias de los huesos. ¿Ya? Hay algunos pacientes que pueden tener osteomielitis crónica o alguna otra afección de huesos. ¿Ya? Eso, el curso de esta enfermedad es más o menos crónica. La otra tipo de psoriasis pustulosa localizada, aparte de la palmoplantar, está la acrodermatitis continuada lopo, ¿ya? Es una manifestación súper rara de psoriasis, por si acaso. Está caracterizada por pústulas en la porción distal de los dedos de las manos y a veces se ven los pies, pero es mucho más frecuente verlas las manos. Las pústulas son seguidas por descamación y luego costras, e incluso se pueden formar pústulas bajo la lámina unguial, y eso puede llevar a que se destruya la uña y atrofia de las falanges distales, como le ocurrió a este paciente, ¿cierto? Y también puede transitar a otras formas de psoriasis, o sea, el paciente puede debutar con una acrodermatitis continuada lopo y acompañarse años más de otros tipos de psoriasis también, ¿ya? Después también existen psoriasis pustular generalizada, que estas son psoriasis graves, ¿ya? La primera es la psoriasis pustular generalizada o aguda, también le llaman de von Sumbuth, y es una erupción generalizada que está en el tronco, en las extremidades, en los lechos unguiales, en las palmas y en las plantas. En general, parte abrupto con un eritema y muchas pústulas dolorosas. El paciente por lo general tiene fiebre. Después se le resuelven las pústulas en varios días y deja mucha descamación, ¿ya? La etiología de esta enfermedad es poco conocida y algunos desencadenantes son las infecciones, tratamientos tópicos con algún irritante que genera en el fondo un fenómeno de Koebner masivo y suspensión de corticoides orales, ¿ya? Después, el otro tipo es la psoriasis pustular generalizada anular. Es una erupción que se caracteriza por lesiones anulares, obviamente en forma de anillo, que coexisten con eritema, descamación y pústulas. Hay una expansión centrífuga en horas o días desde el centro, entonces la mayoría tiene como una curación central, más un avance del anillo hacia los bordes, ¿ya? Y puede existir compromiso del estado general, el paciente le duele estas lesiones, puede presentar fiebre, y eso principalmente. Con respecto al patrón típico exantemático, es una erupción de pequeñas pústulas con aparición brusca y desaparición en pocos días, sin síntomas generales, a diferencia del von Sumbuth, y usualmente ocurre posterior a una infección viral o la administración de algún fármaco como el litio, por ejemplo, y por lo general no presenta síntomas sistémicos, pero aparecen estas pústulas en todo el cuerpo. La psoriasis eritrodérmica es la menos frecuente, menos mal, y corresponde a cuando está comprometida cerca del 90% de la superficie corporal total. Es eritema generalizado con escama superficial. Este paciente puede tener esto de forma gradual o de forma aguda. Ya hay pacientes que lo presentan de la noche a la mañana y hay pacientes que lo van desarrollando con el tiempo. Entonces hay pacientes que están mucho más compensados con esta insuficiencia epidérmica y pacientes que no.
Y entonces, nosotros que tenemos que buscar, siempre en un paciente que venga eritrodérmico hay que tomarle signos vitales, ¿cierto? Control de la temperatura para saber si exámenes de laboratorio, ¿cierto? Porque en el fondo es una insuficiencia cutánea lo que tiene el paciente. Está perdiendo agua, está perdiendo calor por la piel, porque la piel no está cumpliendo su barrera que habíamos dicho como al inicio, ¿se acuerdan las primeras clases? Que la piel es como una barrera frente al medio ambiente, y aquí la piel no es una barrera frente al medio ambiente porque está completamente inflamada. Entonces, este paciente hay que estudiarlo, ¿ya? La mayoría de las eritrodermias se hospitalizan, aunque existen también casos de pacientes que han vivido con esto harto tiempo, entonces el cuerpo ha aprendido a compensar. Pero igual hay que estar atento a las adenopatías, si tiene hipotermia, taquicardia, si tiene anemia, si tiene VHS elevado, si tiene edema de extremidades, porque eso nos podría hacer pensar en una RAM, por ejemplo. ¿Ya? La artritis psoriática, el 30% de los pacientes desarrolla artritis psoriática, es harto, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que siempre preguntarle al paciente si tiene molestias articulares. En algunos casos, es poquito, como en el 10% de los pacientes, del 10 al 15, las molestias articulares aparecen antes que la psoriasis. Y estos pacientes suelen tener alteraciones de las uñas. Entonces es súper importante ir a mirar estos cambios como de las uñas en estos pacientes. Y aquí aquí hay un esquemita en el fondo de qué articulación se afecta en la psoriasis. Puede ser oligoarticular asimétrica, poliarticular simétrica, mutilante, sacroileitis asimétrica o espondiloartropatía, y todas estas tienen factor reumatoideo negativo, ¿ya? Entonces igual hay que pedirle el factor reumatoide al paciente porque no vaya a ser que sea una artritis reumatoide, ¿ya? Entonces, si es que el paciente obviamente tiene lesiones de psoriasis, claro, y nos orienta mucho más y es mucho más fácil hacer el diagnóstico, pero en el caso de que se presentara inicialmente como una artritis psoriática, habría que descartar en el fondo la artritis reumatoide. Ahora vamos a ver algunos diagnósticos diferenciales de la psoriasis. Vamos a ir viéndolo según el tipo de psoriasis, entonces. En la psoriasis vulgar, nosotros podríamos encontrar similitudes con la micosis fungoide, con la piña corporis, con el eczema, ¿o cierto? La dermatitis, con la enfermedad de Bowen, e incluso con el linfoma también cutáneo podría ser. Hay varias. Uno podría encontrar incluso con el líquen simple crónico, el líquen hipertrófico, el lúpus eritematoso discoide. Entonces ahí yo les puse todas las que se me ocurrieron como diagnósticos diferenciales. Los criterios de severidad. Bueno, la psoriasis se clasifica en leve, moderada y severa. Leve es cuando incluye menos del 3% de la superficie corporal total, no altera tanto la calidad de vida de los pacientes y los tratamientos no representan mayores riesgos. La psoriasis moderada es aquella que se presenta del 3 al 30% en la superficie corporal total, tiene una importante alteración de la calidad de vida y los tratamientos en general suelen ser un poco engorrosos. Y en la psoriasis severa es cuando afecta más del 10% de la superficie corporal total, tiene alteración de la calidad de vida, no responde a tratamientos de bajo riesgo y en general son de difícil tratamiento. Entonces, la severidad, nosotros utilizamos un índice que es en la escala PASI, que está formulada para evaluar la severidad de la psoriasis y es lo más utilizado. Utiliza 4 áreas de superficie corporal y la puntuación va de 0 a 70. Cuando un PASI es mayor a 10, ya es un PASI severo, ¿ya? En general, yo uso una calculadora de PASI, que es como una aplicación, Psoriasis Calc se llama, y ahí tú puedes ir calculando, porque igual es engorroso hacer esto en la clínica, uno se demora, entonces con la aplicación es más fácil y ahí te va calculando, tú le vas colocando cuánto porcentaje tiene cada lesión.
Igual te pregunta qué tan gruesas son las lesiones, qué tanto las palpa, qué tanto escamas tiene, entonces tú le vas asignando un puntaje. La otra forma de medir la severidad es con el área de la superficie corporal total, ya que para ese se usa el BCA, ¿cierto? O BCI, que es un cálculo directo de la superficie corporal total afectada y lo utilizamos en palmas. Cuando afecta más de una palma, eso es un 1%. Entonces ahí nosotros vamos más o menos haciendo, según como tenga la lesión el paciente, vamos haciendo como una superposición de nuestras palmas para ir calculando en el fondo cuánto es la superficie que tiene comprometido el paciente. Y el DLQI, yo nunca lo he usado en la clínica, pero se usa harto para estudios clínicos, y son 10 preguntas referentes a la calidad de vida durante la semana previa. Y la puntuación global es de 0 a 30. Entonces, en general, uno habla de la regla de los 10. Cuando un PASI es mayor a 10, un BCA es mayor a 10 o un DLQI es mayor a 10, ya es una psoriasis severa. ¿Ya? El diagnóstico de la psoriasis, bueno, el diagnóstico de la psoriasis es la historia clínica más el examen físico. En general, nosotros rara vez hacemos una biopsia, ya solamente cuando nosotros tenemos como este examen físico que es insuficiente para hacer el diagnóstico. Y en esos casos nosotros recomendamos hacer un punch, ¿ya? Que es como una biopsia con un bisturí redondo y se toma una muestra de 4 milímetros en la piel afectada. Y generalmente hay que pedir la tinción PAS para, en el fondo, descartar infecciones fúngicas, porque como vimos, la tiña es un diagnóstico diferencial. Y aquí existen, la psoriasis tiene una histopatología que es característica, que en general nosotros vemos acantosis, esta es una placa de psoriasis inicial, y esta es una placa de psoriasis más avanzada, y ahí se ve acantosis con acumulación focal de neutrófilos, existen estos microabscesos de Munro, que están rodeados de porokeratosis del estrato córneo, existe el linfocito, y los neutrófilos dentro de una pústula que generalmente es espongiótica reciben el nombre de pústula espongiótica de Koch, ¿ya? Y los signos como los microabscesos de Munro y las pústulas de Koch son signos patognomónicos de la psoriasis. Entonces el patólogo va a buscar eso cuando nosotros sospechamos una psoriasis, ¿ya? El tratamiento con respecto a esta enfermedad, bueno, puede ser local o sistémico, y eso va a depender en el fondo de la edad, de la extensión del cuadro, la calidad de vida y las patologías concomitantes que tenga nuestro paciente. Entonces, los tratamientos tópicos, generalmente utilizamos corticoides, ¿cierto? El problema de los corticoides es que utilizados a largas dosis pueden producir taquifilaxia, ¿cierto? Atrofia y estrías. Y estos cambios son permanentes en la piel. Entonces, si nosotros vamos a usar betametasona o clobetasol todo el tiempo, lo que le vamos a producir al paciente es una atrofia cutánea, incluido con estrías y algunos tipos de arañas vasculares o telangiectasia. Entonces es súper importante nunca coger una terapia con corticoides, aunque sea tópicos, por poco tiempo, porque igual tienen efectos secundarios. A veces también utilizamos derivados de la vitamina D, inmunomoduladores como el tacrolimus o el pimecrolimus, que eso generalmente, como vimos en la clase de dermatitis, se usa más para la cara, los pliegues o las zonas genitales. Aquí es lo mismo. Y se puede utilizar retinoides como el tazaroteno, ¿ya? El tazaroteno va a modular la proliferación y la diferenciación de los queratinocitos, tiene un efecto inmunomodulador, aunque en los últimos años se ha retirado un poco del mercado, pero nosotros lo podemos mandar a preparar en preparados magistrales. Y ahí se usa del 0,05 al 0,1 en aplicación nocturna, ¿ya? El coaltar es un destilado del carbón y suprime la síntesis del DNA, disminuye la mitosis de los queratinocitos, pero el problema es que tiene mal olor, ¿ya? Y este mal olor se impregna tanto en la ropa como en la piel. Y a los pacientes eso no les gusta mucho, y además a algunos que pueden tener dermatitis de contacto o reacciones acneiformes por el uso de este fármaco. Entonces hay que usarlos con precaución siempre, en embarazadas y en lactancia no está permitido por si acaso.
La antralina también inhibe la replicación del DNA, reduce los niveles de GM plecíclico, inhibe la proliferación de los queratinocitos, incluso de algunos linfocitos T y de quimiotaxis. Es una crema que se manda a preparar al 1%, solamente existen recetarios magistrales y uno tiene que dejarlo por periodos cortos de tiempo, por ejemplo, de 30 a 20 minutos. ¿Y por qué se ha disminuido su uso? Porque como igual es engorroso estar poniéndose eso, pues sacárselo, se han encontrado alternativas que son más estables, entonces no utilizamos casi la antralina, ¿ya? Y la otra opción que tenemos son los queratolíticos, como el ácido salicílico, la urea, ¿cierto? El ácido salicílico es el queratolítico más utilizado, es un queratolítico tópico, que en general va del 2 al 10%, y lo que hace es que disminuye la adhesión entre los queratinocitos y el pH del estrato córneo. Y esto va a hacer que las placas de psoriasis sean más blandas. Es muy eficaz cuando nosotros lo utilizamos con corticoides tópicos, ¿ya? Pero no se ha demostrado su utilidad como cuando lo usamos solo como monoterapia. Entonces, en general, el queratolítico como el ácido salicílico siempre va en conjunto con un corticoide. Y algo que tienen que saber igual es que es seguro de usar en el embarazo, pero hay que evitar su uso en los niños porque por posibilidad de toxicidad sistémica, y disminuye el efecto de la fototerapia UVB al aplicarlo después de la fototerapia. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso también, si es que los pacientes tienen, aparte del tratamiento en el fondo tópico, tienen además tratamiento sistémico como con UVB, va a disminuir su efecto. Ahora vamos a hablar un poquito de los corticoides. Bueno, los corticoides tienen un efecto antiinflamatorio, antiproliferativo y inmunomodulador y vasoconstrictor. Antiinflamatorio porque inhibe los genes que codifican para ciertas citoquinas, proinflamatorias y promueven eh, la lipocortina 1 y la interleuquina 10. ¿Ya? Es antiproliferativo, va a inhibir la división celular de los queratinocitos a nivel de la capa basal de la epidermis, es inmunoregulador porque disminuye la acción de los linfocitos T, eosinófilos y células de Langerhans, y es vasoconstrictor porque inhibe la liberación de vasodilatadores. ¿Cuáles son los efectos? Reacciones adversas locales pueden ser reversibles o irreversibles. Como vimos, en general la atrofia cutánea, la hipertricosis, depende del grado de atrofia cutánea en todo caso. Pero la atrofia cutánea, la hipertricosis, la dermatitis perioral, el acné por cortinoideo, el púrpura y la foliculitis esteroidea son reversibles, y las telangiectasias y me faltó aquí escribir estrías también y atrofia a veces en algunos casos son irreversibles. Entonces depende demasiado de la cantidad que tú le hayas puesto para saber si esto va a ser, esta atrofia o estrías van a ser reversibles o irreversibles, ¿ya? Pero pueden ser reversibles, eso es lo que quiero que sepan, pero en la mayoría de los casos cuando se abusa mucho de estos corticoides, las estrías son irreversibles. Como vimos, siempre hay que usar humectantes y emolientes, eso es en todas las patologías cutáneas, ¿ya? ¿Y por qué es súper importante? Porque estos pacientes viven con psoriasis, entonces van a vivir con exacerbaciones y remisiones, entonces es súper importante que nosotros le digamos que aunque no tenga psoriasis, él tiene que ponerse crema todos los días, ¿ya? Los emolientes van a generar esta película adhesiva que va a reducir la pérdida transepidérmica de agua, y los hidratantes van a ser emolientes enriquecidos con factores hidratantes naturales que van a traer el agua de dos fuentes, mediante reabsorción, o sea, refuerzan la absorción desde la dermis, y desde el estrato córneo van a hacer que absorban agua desde el ambiente cuando la humedad es mayor al 70%. En general, los pacientes nosotros tenemos que decirles que se pongan crema de 1 a 3 veces al día, idealmente 2 veces al día. No hay contraindicaciones, el paciente, no importa que esté, por muy rojo que esté, siempre hay que ponerle crema. Lo que sí hay que tener cuidado con los porcentajes de urea, ¿ya? Porque a veces dejamos urea como hidratante, pero una urea al 10 en un paciente que está eritrodérmico, eso le puede arder y picar la piel. Entonces, en general, nosotros dejamos urea a concentraciones más bajas. O al inicio, dejarle, cuando está muy inflamado, no dejarle urea más del 10 o del 10 porque puede irritar. Y todos los humectantes y emolientes son seguros en embarazo y en lactancia.
¿Qué pasa con el tratamiento sistémico de la psoriasis? Bueno, lo habitual es, podemos utilizar metotrexato, ¿cierto? Fototerapia con UVB y PUVA, ciclosporina, acitretin o antibióticos. Y no convencional, cuando ya son terapias de segunda línea, podemos utilizar mofetilmicofenolato o algún tipo de otro inmunomodulador. También existen acá, que no los mencioné, son los medicamentos biológicos. Ya existen varios medicamentos que están aprobados para psoriasis, como el infliximab, el adalimumab, ¿cierto? El etanercept, el secukinumab, hay varios. De hecho, yo diría que casi todos los años sale uno nuevo. Y es donde más ha tenido efecto la psoriasis con esto porque logran pasicien, o sea, el paciente logra mejorar y ser un paciente sin lesiones de psoriasis, ¿ya? Eso es súper difícil de lograr y estos medicamentos lo han logrado, ¿ya? Entonces, están entrando al mercado con harta fuerza y algunos hospitales que ya tienen medicamentos de este tipo. Eh, y yo siento que o sea, y algunos que son más o menos efectivos igual para artritis psoriática, y algunos que se pueden usar incluso en embarazadas. Entonces, luego van a ser los tratamientos nuevos que van a, en el fondo, llevarla o reinar en el fondo el tratamiento de esta enfermedad, por si acaso. En el caso del tratamiento de la psoriasis unguial, bueno, como habíamos visto, es súper frecuente que los pacientes que tengan alteraciones unguiales también tengan asociación a artritis psoriática y van a mejorar al recibir un tratamiento sistémico. Y la única excepción es cuando la psoriasis unguial es aislada o predominante. Ahí podríamos elegir un tratamiento tópico, pero en la mayoría de los casos se tratan con el mismo tratamiento sistémico con el que tratamos la artritis psoriática, que por lo general es metotrexato. ¿Ya? Los corticoides sistémicos en general están contraindicados porque, como vimos, ¿se acuerdan? Un paciente que le dejamos corticoides, es un paciente psoriático que le dejamos corticoides, al principio mejora mucho, si lo suspendemos abruptamente puede terminar en una eritrodermia. Ahora vamos a hablar sobre la pityriasis rosada de Gilbert. Esta es una dermatosis eritematoescamosa autorresolutiva, es súper común, se caracteriza por presentar máculas y placas eritematosas con un collar desescamativo periférico y la escama mira hacia adentro. La etiología es desconocida, se postula que existe un origen infeccioso viral como el virus herpes 6 y el COVID-19, ¿ya? También puede producir pityriasis rosada de Gilbert. Existe un predominio en otoño y primavera y los casos familiares son ocasionales. La epidemiología afecta al 1% de la población, es igual en ambos sexos. La edad media de la vida afecta a todas las razas y es más frecuente en otoño y primavera. Entonces, la lesión inicial es una placa heráldica, ¿ya? La placa heráldica es una placa eritematoscamosa con escamas finas y collarete epidérmico periférico de mayor tamaño. Generalmente es única, a veces en algunos casos se ha visto múltiple, pero en la mayoría de los casos es única, y generalmente está en el tórax. Y después aparecen lesiones secundarias, aparecen en 2 a 4 días después de la placa heráldica, y son de similares morfologías, pero mucho más pequeñas. La distribución generalmente es en el tronco y como al inicio de los miembros superiores, o incluso miembros inferiores. Dura de 4 a 8 semanas y siguen las líneas de Blaschko, entonces tienen un patrón en árbol de Navidad, ¿ya? Esta es la placa heráldica, ¿ya? Es la primera placa que aparece, que es mucho mayor a las lesiones secundarias. Si se fijan, las lesiones secundarias tienen las mismas características que la placa heráldica, pero más pequeña. Y la distribución en árbol de Navidad se refiere a esta. Así, ¿ya? Eso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esto? Espérenme, me faltó mencionarles algo. El diagnóstico diferencial de esto es súper importante, la sífilis. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos que la sífilis tenía este rash maculopapular, pero que afectaba palmas y plantas? Y aquí no están afectadas ni las palmas ni las plantas, generalmente solamente el tórax o las extremidades en su porción proximal.
¿ya? Otro diagnóstico diferencial es la infección aguda por VIH, un líquen plano, una psoriasis en gota o alguna RAM cutánea, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? En general es tranquilizar al paciente, o sea, siempre hay que pedir un BDRL, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Yo he visto muchos pacientes que dicen que no, que son vírgenes, igual uno le pide el BDRL y sale positivo, es una sífilis finalmente. No una pitriasis rosada de Gilbert, ¿ya? Hay que estar súper atentos a eso. Si es que ya no sale que es pitriasis rosada de Gilbert, ¿cierto? Hay que tranquilizarlo, dejarle medidas de lubricación y antihistamínicos para evitar que se rasque, pero eso es todo. Se le va a pasar solo igual de 1 mes a 2 meses, ¿ya? Ahora vamos a ver la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica también es una enfermedad eritematoescamosa inflamatoria que se caracteriza por presentar lesiones en zonas seborreicas y suele asociarse con seborrea. Genera eritema y escamas untosas de blanco amarillento localizadas en las áreas seborreicas como cuero cabelludo, zona centrofacial, centrotorácica y pliegues. La sebosoriasis es una superposición, entre la psoriasis y la dermatitis seborreica que generalmente está en localizaciones selectas, ¿ya? Se puede dar mucho esto y hay que ir viendo, analizándolo con el tiempo. En general nosotros le explicamos a los pacientes, yo se lo explico así, que como que la dermatitis seborreica y la psoriasis son primo hermanas, y a veces uno tiene una transición hacia la otra. Entonces, sobre todo los pacientes que tienen dermatitis seborreica, que son de difícil tratamiento, quizás está haciendo esta transición hacia una psoriasis. Entonces, la etiología es desconocida, se sabe que empeora con el estrés, al igual que la psoriasis. Se asocia con mayor sensibilidad al Pitrosporum ovale y puede ser desencadenada por fármacos en general como antipsicóticos y está asociado a veces a cardiopatías. La epidemiología es frecuente, se observa en el 3 al 5% de la población, generalmente ocurre mayor en pacientes de 4 meses y en la adolescencia. Es más común en hombres, se dan todas las razas. Y esto es importante igual, se usa como un marcador de VIH. Los pacientes que tienen una dermatitis seborreica severa, ¿ya? Se ha visto que si tú le pides como un VIH, es un marcador de etapa SIDA, ¿ya? Yo he visto solo 2 casos de pacientes que han tenido una dermatitis seborreica muy severa, les hemos pedido y están en etapa SIDA, ¿ya? Entonces igual hay que buscarlo en un paciente que tiene una dermatitis, no en todos los pacientes, pero los pacientes que tienen dermatitis seborreicas severas, hay que parar las antenas y solicitar este examen, ¿ya? Entonces, como se ve, ¿cierto? Esas son las localizaciones súper típicas que son como eritema, ¿cierto? En los surcos nasogenianos, en zona retroauricular, en el cuero cabelludo y en los bebés es lo que se conoce como costra láctea, que está como en el cuero cabelludo, que es una secreción grasa que aparece en forma de escama amarillenta, blanquecina, a veces un poco hasta grisácea, que está adherida en la cabeza de los bebés. Suele darse los primeros meses de vida, pero puede durar hasta los 3 años. En general nosotros le decimos a los papás que le pongan un poquito de vaselina, ¿cierto? Y le hagan un pequeño masajito y con eso van a ir soltando la costra, ¿ya? Pero no es para preocuparse. En general hay que decirle a tranquilizar a los padres y decirle que esto se les va a pasar, que en el fondo es por esta secreción grasa es por una inmadurez de las glándulas. Y cuando ya alcanzan su madurez, que es como a los 3 años, deja de pasarle. Y también se puede ver en otras zonas, ya en la zona, en el pliegue como retroauricular, en las orejas, en el cuello, en las axilas, incluso puede haber dermatitis del pañal en estos pacientes, que es como un eritema liso y muy brillante. En el conducto auditivo externo pueden llevar a una otitis externa incluso, entonces ahí hay que analizarlo más a cabalidad, pero en general
casi todos los bebés presentan esta costra láctea, que en el fondo es súper inofensiva, ¿ya? Igual muchas veces las dermatitis de pañal que no responden, uno debiese pensar ya si está bien tratado, la mamá hizo todas las medidas generales. Las otras opciones son que sea una psoriasis de la zona genital o una dermatitis seborreica. Pero yo, por ejemplo, he visto solamente una en el calvo Maquena. Y en verdad es súper poco frecuente en esa zona, pero igual hay que pensarlo si es que ese paciente no nos responde, en ese caso habría que derivar sí o sí. ¿Ya? El tratamiento se puede realizar con corticoides tópicos, con ketoconazol tópico, ya sean champú en crema, con imidazoles sistémicos, se puede usar también con ciclosolamina, que se puede hacer en champú en crema, o incluso con queratolíticos como ácido salicílico. Ahora vamos a hablar del líquen plano, que es una enfermedad inflamatoria de etiología desconocida, tiene una afiliación inmunogénica, es autorresolutiva y también va en algunos empujes y remisiones, ¿cierto? Las características son las 5P, ¿ya? Sin compromiso escamoso, ¿ya? Que son las placas, son pápulas, placas poligonales pruriginosas purpúricas. Esas son las 5P. Y en general tienen poco componente escamoso, que más que nada se ve en las estrías de Whitcomb, que es lo característico de esta enfermedad. Puede afectar tanto la piel, la mucosa y los fanerios. Tiene también una histopatología típica, la epidemiología entre 2/3 entre los 30 y los 60 años en la mayoría, y el 75% compromete las mucosas. Las 5P, que era lo que decía que es lo característico, que son placas, pápulas poligonales purpúricas pruriginosas, ¿ya? Las estrellas de Whitcomb también hacen el diagnóstico, la topografía erectiva, es decir, la predilección por las muñecas, los antebrazos, el dorso de las manos, la zona pretibial, los tobillos y la zona lumbrosacra, y puede dejar secuelas pigmentarias. El líquen plano puede ser de varias formas, puede ser líquen plano clásico, de mucosa oral genital, hipertrófico, atrófico, folicular, lineal, anular, erosivo, medicamentoso y unguial. ¿Ya? Aquí hay varias fotos. Si se fijan, aquí están las placas o pápulas purpúricas, poligonales y pruriginosas. ¿Ya? Aquí igual se ve. Aquí en la mucosa se ven estas estrías de Whitcomb, que son lo característico. Igual se pueden ver en esta zona. ¿Ya? Aquí. Este comúnmente más brillante son las estrías de Whitcomb. ¿Ya? La etiopatogenia es desconocida. Como decíamos, existe filiación inmunogénica, existe una predilección genética por HLA-DR1B27. Existen factores desencadenantes como factores virales, como el virus de hepatitis C, alergenos como metales y algunos fármacos. Existen enfermedades asociadas como el virus de hepatitis C, la hepatitis crónica activa, la cirrosis biliar primaria y otras enfermedades autoinmunes. El tratamiento siempre puede ser tópico o sistémico, y si es tópico, el objetivo, bueno, de ambos casos, ya si es tópico o sistémico, el objetivo siempre va a ser la remisión, evitar las recidivas y tratar sintomáticamente. Entonces, dentro de las medidas generales de nuestros pacientes, nosotros tenemos que explicarles el fenómeno de Kerner, que la idea es que lo eviten, ¿cierto? Evitar ciertos medicamentos y ciertos metales en la boca, a veces ¿cómo se llama? Las tapaduras de amalgama pueden producir lesiones de tipo líquen plano, y incluso algunos pacientes tienen remisión espontánea. Pero le vamos a dejar para la piel inmunomoduladores como tacrólimo, corticoides de alta potencia, y para las zonas mucosas retinoides o ciclosporina. En los tratamientos sistémicos podemos dejar retinoides sistémicos como acitretin, prednisona, ciclosporina, puba o mofetilmicofenolato. Eso era. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta de esta clase? ¿Consultas, no?
Yo tengo una, pero de clase, o sea, nada que ver con este tema. ¿Ya? Era sobre la isotetrinoína, Ujú. de que si tiene efectos secundarios sobre el ánimo. Sí, o sea, eso está en boga igual. En un paciente que tiene una depresión severa o que ha tenido depresión con intento suicida, tú no puedes dejar isotretinoína porque la isotretinoína puede ser un desencadenante de un nuevo episodio con intento suicida. No, Entonces, en un paciente que está deprimido por este acné severo y ha tenido otros antecedentes, tú tienes que mandarlo al psiquiatra a que él haga una evaluación y te autorice a usar isotretinoína. Si él no te autoriza, tú no le puedes dejar. no. Ay, a mí me queda más claro. Mm, Gracias, profe. de nada. Ya, si nadie tiene más preguntas, mañana nos toca el penúltimo taller y va a ser igual a los talleres anteriores. Yo creo que vamos a partir como a las 3. De todas maneras, voy a estar comunicándome con la delegada por si es que ocurre algo inesperado nuevamente en el hospital, pero yo creo que vamos a partir a las 3. ¿Ya? Eso, espero que estén bien, nos vemos mañana. Ah, ok. Chao, profe, nos vemos. Profe, Hasta luego.